Lectura política y la base aquí de la movilización que el Partido Popular convoca el 8 de junio es esta. Democracia o mafia, dice el Partido Popular. Feijóo ha pedido a los socios parlamentarios del gobierno que se den la vuelta, que tumben al gobierno. Seré claro. La moción de censura para sacar la corrupción de la Moncloa no depende de mi voluntad. Yo la tengo toda. Depende de quienes le han dado soporte parlamentario hasta ahora. Si quieren acabar con esto, el Partido Popular sigue a disposición. Si no quieren, no tengan duda que les arrastrará y que la mayoría de los españoles decentes les hará cómplices de esta degradación y no la olvidarán. Esquerra Republicana. Junqueras, el hombre que pasó por la cárcel, le dice al Partido Popular: hombre, lecciones de moralidad, dice Junqueras. A lo largo de mi estancia en distintos centros penitenciarios he tenido la ocasión de conocer y de compartir prisión con muchas personas del Partido Popular. Y el Partido Popular no es ningún ejemplo de moralidad ni de ética. Van a abrir he compartido cárcel con ellos. No, porque su nueva sede con Alcalá. La sede en Soto del Real, que siempre se ha pedido para el Partido Popular, Junqueras ha la serie en B. Que le daba clases a Rodrigo Rato y a Bárcenas, es que lo ha contado en algún momento. Seguramente la opinión de Rato y Junqueras sobre depende de quién en el PP se parecerá bastante, pero en realidad es lógico que los socios del actual gobierno no quieran apoyar al PP en ningún tipo de moción, de censura. A mí me ha llamado mucho más la atención a lo último, atención a lo que viene. Preparando una de las reformas en donde quiere que la UCO dependa directamente de la Fiscalía. En fin, bueno, hay suficientes indicios políticos como para hacer que las cosas tengan mucha más relevancia. Que la instrucción de los procesos judiciales vaya a depender de la Fiscalía es algo en lo que hay cierta unanimidad en todo el planeta, salvo en este momento en el que se le quiere echar en cara al gobierno lo que sea, pero vamos. Pero bueno, también Marlaska tendría que decir algo y el secretario de Estado de Seguridad también, ¿no? Cuando tú haces pasar un órgano como el secretario de Estado de Seguridad ya lo ha dicho, otra cosa que no te lo creas, pero ya lo ha dicho, y cualquiera que conozca mínimamente al secretario de Estado de Seguridad sabe que no se va por esto. Sabe que no se va por esto. Sí. Ya. Bueno, pues qué suerte tenéis, claro, los que lo sabéis. Mucha información. Bueno, claro, pero creo que es muy importante darla. Sí, ya la hemos ido dando a lo largo de esta semana. Quiero preguntaros por la reacción del Partido Popular, que vuelve a convocar a la calle contra el gobierno, sexta vez que lo hace desde que es líder del PP. Yo creo que no le ha funcionado, ¿no? En las últimas ocasiones eran otros temas. Evidentemente con la amnistía lo intentó muchísimo, no le salió ni siquiera con eso, ¿no? Que era el momento, incluso recuerdo el CIS y otras encuestas decían claramente que incluso los votantes socialistas veían con no muy buenos ojos el tema de la amnistía, y ni aún así consiguió una movilización, digamos, de un nivel que quedara constancia que en la calle se estaba diciendo algo diferente a lo que se había dicho en las urnas. Es más, después de esas movilizaciones hubo votaciones autonómicas, europeas, y realmente lo que dijeron las urnas es que una cosa es lo que dice la calle o Feijóo que dice la calle, y otra cosa es lo que vota la gente, ¿no? Entonces, realmente yo creo que Feijóo hace un trabajo de oposición porque él quiere, evidentemente, hacer caer este gobierno desde el primer momento, pues por eso, porque quiere ser él el presidente de gobierno, ¿no? Y se quedó noqueado también, como Mazón, se quedó noqueado cuando no lo fue, y en ese sentido pues está activando todas las terminales que puede, ¿no? Incluido el comodín de la calle. El comodín de la calle tiene un riesgo enorme, y el comodín de la calle lo que te puede hacer es ponerte un espejo delante, ¿no? Que es lo que le ha pasado en las últimas veces que ha utilizado el comodín de la calle. Y el espejo, primero, que se te junta a Vox muchas veces, o incluso lo has invitado y has participado, con lo cual genera rechazo en una gran parte, me parece, de tu electorado, pero también te pone un espejo en el que puede salir más feo de lo que crees estar, ¿no? Y en ese sentido es una carta muy delicada. Feijóo no presenta la moción de censura porque no quiere. De censura para sacar la corrupción de la Moncloa no depende de mi voluntad, yo la tengo toda. Depende de quienes le han dado soporte parlamentario hasta ahora. Si quieren acabar con esto, el Partido Popular sigue a disposición. Los socios de investidura ya le han dicho que no cuente con ellos. Comenzamos. Hoy nos acompañan en la mesa de análisis Enric i Juliana, bona nit.
Buenas noches. Muy buenas noches, Fernández Miranda. Hola. Bueno, se esperaba un movimiento táctico de Feijóo después de los últimos días, lo ha dado, pero sigue amagando con la moción de censura, es decir, diciendo que solo si me dan, viene a decir, los números, la presentaré, pero de momento no. Claro, es que los números no dan. Eso es así desde el principio de esta legislatura. Incluso en otras legislaturas ya hemos visto otras mociones de censura que tampoco han salido adelante. Lo ha dicho claramente Feijóo. Yo tengo la voluntad, pero no me salen los números. Entonces, ese afán de presentar algo sabiendo que no va a ir a ningún lado, convertirlo pues en esa especie de espectáculo que hemos visto en otras ocasiones, que ya nos conocemos y que sabemos cómo termina realmente, no le va a aportar nada a la vida política. La salida, bueno, pues ha sido esa concentración, esa manifestación del día 8 de junio. Hemos visto que otras veces las manifestaciones no sirven de nada y que incluso son un arma de doble filo. Recordemos algunas fotos que tampoco fueron demasiado exitosas. Entonces, bueno, pues es una manera, es un arma, es un elemento más para decir que no se está de acuerdo con lo que está ocurriendo, que no les gusta lo que está pasando como líderes de la oposición y como partido además que fue el más votado en las elecciones, pero efectivamente es que una moción de censura no da. Y yo creo que marear a la gente y generar falsas expectativas pues tampoco aportaría nada. Yo creo que la derecha está en un estado de mucha excitación, ¿no? En los últimos tiempos, a consecuencia de esas informaciones, ¿no?, en torno al Partido Socialista sobre supuestos casos de corrupción. Y esa excitación, ¿no?, obliga a Feijóo a gestionarla, ¿no? El problema que tiene es que, pese a todas las ganas que tiene la derecha por echar a Sánchez, realmente no tiene mecanismos para hacerlo en estos momentos, ¿no? Entonces, Feijóo pues, convoca una protesta, una manifestación y amaga con una moción de censura que sabe que no es viable, ¿no? Además de que ya sabíamos desde el comienzo de esta legislatura que la ecuación para echar a Sánchez era imposible porque había que poner de acuerdo a la extrema derecha y también a los nacionalistas o independentistas. Además de todo eso, las relaciones del PP con los potenciales partícipes de esa moción de censura no pasan ahora por su mejor momento, sino al contrario, ¿no? Esta semana mismo se ha agrandado la brecha con Junts por el boicot del PP a la oficialidad del catalán en la Unión Europea, ¿no? Y las relaciones con el PNV ya estaban muy perjudicadas desde el palacete del PNV en el País Vasco, ¿no? Así que creo que Feijóo tiene el reto, el desafío de que esa excitación que tiene la derecha por echar a Sánchez no se convierta en una enorme frustración. No, yo creo que en cierto modo es muy consciente Feijóo de lo que arriesga, ¿no?, volviendo a sacar a la gente a la calle. Pero yo sí que creo que el Partido Popular lo que está intentando hacer es oponerse con todos los instrumentos al alcance que tiene para poder pues activar y mantener un poco, dar de alguna manera, canalizar una parte del sentir que tienen muchos de sus votantes y mucha parte de la sociedad española que siente que es un basta ya, ¿no? Hay una especie de grito que se quiere sacar. Otra cosa es que eso convertirlo en algo que te pueden decir muchísimos votantes, afiliados, simpatizantes y gente en general de esto es insoportable, esto hay que hacer algo. Esa idea de hay que hacer algo, pues hacer que ese algo se convierta en salir a la calle el sábado 8, pues vamos a ver, ¿no? No tiene el domingo 8, pues, pero yo sí que creo que también todo esto puede estar calentando y necesita calentar también porque puede tener una importancia clave en los próximos comicios que vienen en Andalucía y en Castilla y León, ¿no? Luis. Supongo que lo que quiere también es calentar un poco, en fin, sí, calentar a los suyos antes también del Congreso del partido, me imagino que también hacer un poco de probar un poco cómo está el asunto. Yo creo que va a ser completamente irrelevante, incluso aunque metiera a 200.000 personas, francamente lo creo, porque se trata una vez más de Madrid. Hay que recordar, el PP tiene un problema gordo y es que Feijóo debe creer que todo es el eje Galicia y Madrid, porque las movilizaciones siempre son en Madrid, tradicionalmente han sido
en la Plaza de Colón, que ya se ha convertido en el icono de las manifestaciones, debajo de aquel banderón que puso Aznar en su momento. Ahora se han trasladado, si no me equivoco, a la Plaza de España. Habrá que tener cuidado que el calor de ese día no sea demasiado y que la gente se controle, porque sabemos que Ferraz, la sede del PSOE, asediada en muchas ocasiones, nunca ha está muy cerquita. Una concentración del Partido Popular. Es cierto que el PP ha sido, es como una acusación velada de algo que es agresivo y no ha habido, las movilizaciones que tiene el Partido Popular y la gente del Partido Popular no es gente agresiva. Es cierto que el Partido Popular en su comportamiento es infinitamente más democrático que Vox. Pero, un momento, Valentina, pero un líder de la oposición que quiere ser presidente del gobierno, que lleva toda la semana diciendo que nos gobierna la mafia, a mí no me parece que sea precisamente un tipo con ganas de paz. O sea, yo te acepto la crítica y es más, estoy convencido, lo creo de verdad, que el Partido Popular no es un partido, no es Alvise. Aunque ha alimentado los albises de turno, pero no es alvise. Pero cuidado, salir a la calle después de estar toda la semana identificando a Pedro Sánchez con el capo de la mafia, a mí sí me parece grave, porque además lo que hace es seguir la línea que ha establecido Hazteoír.org con sus famosos camiones, literalmente poniendo la fotografía de Sánchez como capo di tutti capio, como se diga, ¿no? Es decir, yo te acepto la prevención, pero también para prevenir también está tener un poco de dignidad antes de identificar al presidente del gobierno con el capo de la mafia. Bueno, lo que tenemos que hacer es que el presidente del gobierno se defienda, ¿no te parece? ¿No te parece que sería muy bueno que el propio presidente dijese algo sobre todo lo que está pasando para justamente todas estas dudas dilucidarlas, dejarlas claras, desvincularse completamente de la mafia? Que Feijóo, aparte de activar la palanca de la protesta y la deslegitimación, que no es por ahora, por el caso de las grabaciones de Ley de 10, esto empezó desde que echamos la papeleta en la urna prácticamente, ¿no? Cuando se hizo el recuento ya era un gobierno ilegítimo prácticamente. Incluso nos dijeron que España no podía pactar, sus partidos no podían pactar, ¿no? Casi era ilegítimo también el pacto parlamentario, que es justamente cómo se sostiene esta democracia, por cierto, bastante fuerte esta democracia española, digo, con bastante envidiable y envidiada por tantos países, ¿no? Que no tienen la suerte de vivir en democracia. Pero Feijóo desde ese primer momento activó el reloj de todo es ilegítimo, primero por eso, porque los pactos, la amnistía, la mafia, Begoña, lo que ha podido, ¿no? Que me parece una estrategia. No digo que se lo invente, digo que es una palanca. Ha ocurrido porque Valentina, se ha visto. Que es una palanca que ha utilizado, pero que además de eso, como no lo vas a utilizar en la oposición, y además españoles también quieren saber, además de eso, qué propone el señor Feijóo, qué va a hacer con ciertos temas que tiene calientes en su partido, si va a favorecer el aborto o no, la eutanasia o no, si va a pactar con Vox. No te preocupes con eso. En fin, ¿cómo va a ser la democracia que propone frente a la mafia que critica, ¿no? Buenas tardes, Esther. Así está el discurso, es decir, que si dictador, que si tirano, que si mafia, que si capo. ¿Qué está pasando con el Partido Popular, que busca así aliados para una moción de censura, para una manifestación? ¿Busca Feijóo algo más con esto? Bueno, lo que busca es tensionar la calle, pero el primer mensaje que hay que enviarle es que las elecciones no se ganan en la calle, sino en las urnas. Y los presidentes del gobierno necesitan el apoyo de los grupos parlamentarios y no de las asociaciones ultraderechistas que acuden a ese tipo de concentraciones a practicar acciones sumamente violentas. Esther, ¿puede ser que haya también un nerviosismo dentro de Feijóo, no sé si tanto por Ayuso como por el hecho de que Vox le pueda ganar parte de la tostada y compitan? Porque es llamativo, por una parte se decía Feijóo iba a pelear por el centro, pero se ha endurecido el discurso, unas palabras muy gruesas, mafia, tirano, gángster. Bueno, yo creo que efectivamente Feijóo es víctima de una pinza que por un lado está Vox y tensionando al máximo a la sociedad española, él no quiere quedarse atrás, y por otro lado efectivamente está Ayuso, que es la máxima defensora del discurso de Vox dentro del Partido Popular, es víctima de esa pinza. De fondo, Esther Palomera, en esto que decide Feijóo de salir, comparecer, en el día que habían procesado a la pareja de Ayuso, en el día que habían metido a la cárcel al exsecretario de Estado de Seguridad con Rajoy, comparecer y decir quiero apoyos para una moción de censura y convoco para salir a la calle contra el gobierno. ¿Qué está pasando ahí, Palomera? Mira, te voy a dar primero una clave.
hay que preguntarse si Mazón va a llegar a esa manifestación como presidente de la Generalitat. Bueno, lo dejo ahí, porque ha empezado a sonar el tic-tac, y a mí lo que me dicen es que la salida de Mazón de la Generalitat ha empezado en la cuenta atrás. Por lo tanto, igual no llega al día 9 de junio. Bueno, ya lo veremos. No identifico a quién me está contestando, pero yo lo dejo. Yo creo ahí, que ni con agua caliente, que se produzca esa salida, pues lo volveremos a hablar. En todo caso, más allá del poder de convocatoria que tenga Feijóo con esta manifestación, a mí me interesa mucho hacer un retrato de la cabecera de esa manifestación. Vamos a ver, una manifestación en la que se va a pedir decencia, ejemplaridad al gobierno, al que se ha llamado organización criminal, y al presidente del gobierno, capo de la mafia. Fijémonos bien en la cabecera. Feijóo acompañado de José María Aznar, que fue el presidente del gobierno, que nombró vicepresidente de gobierno a Rodrigo Rato, que pasó una temporadita larga en la cárcel, y que nombró a Jaume Matas, un ministro que pasó una larga temporadita en la cárcel. Al otro lado de Feijóo, ¿quién se va a situar? Mariano Rajoy, un expresidente del gobierno que designó como ministro del Interior a Jorge Fernández Díaz, el artífice de la policía patriótica, es decir, esa construcción parapolicial que investigaba fuera de la ley a los adversarios políticos con informes falsos, persecuciones, etcétera, etcétera, etcétera. No sé yo si esta es una buena compañía para pedir ejemplaridad a ningún gobierno, teniendo en cuenta cuáles van a ser las compañías en la cabeza de esa concentración de Alberto Núñez Feijóo. Es política. Evidentemente la suma no da. Si diese, presentaría la moción de censura. La suma no da, ni va a dar, porque la gran fortaleza de Sánchez precisamente es su debilidad, y los socios lo saben. Lo que pasa es que Feijóo tiene la obligación de hacer oposición, y la situación en los casos de corrupción, los casos que están surgiendo en los medios de comunicación, le obliga a mover ficha. Yo creo que lo que está haciendo es lo que tenía que hacer. También hay una segunda derivada, no es solo Sánchez, es poner ante el espejo a los socios que apoyaron una moción de censura a Rajoy con el argumento de la lucha contra la corrupción y la transparencia y la ejemplaridad, y lo que Ábalos dijo en el discurso en el que presentó a Sánchez, la ética pública. Por lo tanto, eso también desgasta. Yolanda Díaz, el miércoles en la sesión de control, que era ante la ausencia de Sánchez y de la vicepresidenta Montero, la primera que respondió a las preguntas de la oposición, defendió al gobierno y atacó al PP. Sin embargo, hoy ya ha dicho que esto empieza a ser preocupante. Es decir, el PP está en una estrategia de señalar y de poner ante el espejo a los socios del gobierno, especialmente al socio de coalición, pero también a los socios parlamentarios. Enrique. Mira, en estos momentos, a fecha de hoy, se cumplen 45 años de la moción de censura que Felipe González presentó a Adolfo Suárez. Esa moción de censura transcurrió entre el 28 y el 30 de mayo de 1980. Se cumplen ahora 45 años. Y en aquella moción de censura tampoco salían los números, no salían. Suárez tenía el apoyo de Pujol, Alianza Popular no iba a votar aquella moción de censura y no se votó. Pero la historia se ha puesto bastante de acuerdo en que la moción de censura de González de mayo del 1980 fue el gran triunfo político de González. ¿Por qué motivo? Porque en aquel momento estamos hablando de la transición, momentos duros de la transición, riesgo de golpe militar. González proyectó su personalidad y empezó a explicar su programa. Y yo creo, sinceramente, que en estos momentos Feijóo, después de haber calificado al gobierno de mafia, luego podemos hablar sobre este concepto, tiene la obligación de presentar la moción de censura. No es una opción más, tiene la obligación de presentar la moción de censura, porque el calibre de las palabras y los hechos en una democracia deben ir acompasados. Tú no puedes tratar de mafioso al gobierno, abro paréntesis, mejor antes de decir eso, respirar hondo, mirar el álbum de fotos y luego decirlo, pero no puedes tratar de mafioso al gobierno sin presentar una moción de censura, porque la gravedad de lo que defines te obliga a presentar la moción de censura. En 1980, lo máximo que le llegó a decir el PSOE a Adolfo Suárez era
Taur del Mississippi. Que en aquel momento, que nos pareció fuerte. Nos pareció fuerte por un motivo. Porque había riesgo de golpe militar. Porque la democracia se nos aparecía a todos como algo muy frágil. Cuidado con lo que decimos, cuidado con calentar demasiado. Ahora estamos en el otro extremo. Ahora parece que se puede decir de todo. Alguien le ha susurrado a Feijóo, oye, tira, porque después de decirle mafioso a un gobierno, ¿cuál es? En la escala, ¿cuál es? Pues la siguiente fue muy comentada, llamarle capo. Bueno, sí, una vez has dicho esto, si tú no presentas la moción de censura, el siguiente paso, ¿qué es? Subir a la tribuna y llegar a las manos. ¿Cuál es en la escala? O sea, la gravedad de la acusación exige la presentación de una moción de censura. La exige, en términos de la gravedad de lo que se afirma en público. Además de llamar a los socios de investidura a una moción de censura contra Sánchez, Feijóo pide a los ciudadanos que alcen la voz, que salgan a la calle, dice, para acabar con la corrupción que imputa al presidente del gobierno. Fíjate que justo hoy se cumple un año de la ley de amnistía. Y recordaba esta estrategia, ¿no?, del Partido Popular, de nuevo, ¿no?, a esa estrategia de sacar a la calle a la gente, Carlos, precisamente para mostrarse en contra de la ley de amnistía. A ver, la derecha española tiene una extraordinaria capacidad de movilización histórica. También la izquierda. España es un país que se moviliza de forma masiva, cosa que no sucede generalmente en Europa. La gente, los corresponsales muchas veces se sorprenden, no es lo normal. Hay países donde sí, pero en general la gente en Europa sale de forma mucho menos masiva a la calle. Pero la verdad, cierto, mirándolo con una perspectiva histórica quiero decir 10 años o 15, la realidad es que no hay ningún elemento que pruebe desde el punto de vista objetivo que esas enormes movilizaciones tienen un gran peso electoral, mueven cosas. A Zapatero le hicieron unas movilizaciones tremendas. Rajoy consiguió, cuando estaba en la oposición, 2004-2008, tremendas, acusándolo de además, cosas brutales. Se han dicho de todo en España, pero brutales, traidor a los muertos, movilizaciones, yo he estado en muchas de ellas, y eran movilizaciones masivas en la Plaza de Colón, llenas de banderas y muy espectaculares, que le daban mucho ánimo al PP. Y Aznar con el no a la guerra, Carlos. Oye, por eso digo, del otro lado también hubo movilizaciones, y Aznar con el no a la guerra, yo creo que ahí tuvo más desgaste por el no a la guerra, no tanto por la movilización, porque tenía a su propio electorado en contra, cosa que es muy relevante cuando en tu electorado está en contra, pero lo cierto es que luego Zapatero, 2008, le volvió a ganar a Rajoy. Y a Sánchez le han hecho unas movilizaciones impresionantes, muy exitosas, y Feijóo ha hecho algunas de ellas, y luego llegó julio de 2023 y el PP le ganó a Sánchez, pero no de la manera que tenía que ganarle, y no ha conseguido gobernar, y fue un fiasco para las expectativas del PP. Las movilizaciones están muy bien para lo interno, están muy bien para competir con Vox, generan mucho ánimo de los partidos, pero si movilizas mucho al final son mucha gente, pero estamos en un país de 47 millones de personas. Entonces no está escrito en ningún lado, porque además a veces, y la foto de Colón, la famosa foto de Colón de 2019, la primera, demuestran que puede ser contraproducente. Porque una movilización muy fuerte de los tuyos, a los del otro lado les asusta y también les moviliza. O sea, que es una estrategia, bueno, cuando estás en la oposición, pero que al PP no le ha ido bien en general. Le ha ido muy bien internamente para animarse, pero electoralmente no le ha funcionado. Yo tengo que reconocer, lo digo con toda franqueza, que a mí las movilizaciones populares me gustan poco. Las entiendo y además, obviamente, tienen todo el derecho del mundo, todos los partidos. Depende el motivo, ¿eh? Bueno, tiene todo el derecho del mundo, todos los partidos, a convocarlas. Pero a mí, en general, como herramienta de intervención política, me gusta poco. Insisto, las entiendo y me parece que tienen todo el derecho de todo el derecho del mundo. Pero es que además yo creo que no hay ninguna tensión electoral, es decir, no hay ninguna tensión electoral en el país. Yo creo que todo el mundo da por hecho que va a ser una legislatura larga, ya llevamos la mitad. Yo creo que hay un convencimiento general, por supuesto en el gobierno, pero también en el Partido Popular, y todos aquí hablamos en privado con gente del Partido Popular, hay un convencimiento claro de que vamos a una legislatura larga, de que vamos al 27, y que es verdad, y esto todo el mundo lo reconoce, incluso dentro del PSOE, que van a ser 2 años complicados, porque hay mucho burbujeo por todas partes, porque hay mucha gente con dosieres, y todos lo sabemos, hay mucha gente hablando y hay mucha gente comprando cosas. Y van a ser, ya veremos, insisto, todo el alcance de todo esto, pero van a ser 2 años complicados. Y yo creo que el Partido Popular tiene que estar tranquilo. Si yo aconsejara al Partido Popular, que por supuesto ni aconsejo ni lo voy a hacer jamás, yo estaría tranquilo manejando los tiempos, sin hipérboles innecesarias. A mí me parece que no se puede calificar al presidente del gobierno de capo de la mafia. Me parece que eso es una hipérbole que no lleva a ningún sitio, que si tú
sitúa las cosas en un nivel que ya es difícilmente superable. Creo que hay que manejar los tiempos. Creo que, en contra de algunas opiniones, el liderazgo de Feijóo no está cuestionado por ninguna parte. Yo creo que ahora mismo el partido está centrado en que el próximo presidente de gobierno sea Feijóo, y creo que tienen que manejar los tiempos y efectivamente tienen todo el derecho del mundo a convocar manifestaciones, pero yo estoy muy de acuerdo con Carlos. Se pueden encontrar con que no consiguen esa movilización tan grande como la que quieren, y eso sería una señal de debilidad. Y yo creo que eso es así porque, insisto, yo creo que ahora mismo no hay sensación de electoral. Claro, yo creo que esa es la clave, esa es la estrategia que está iniciando Feijóo con este discurso, y entronca un poco con lo que decía Aznar, de lo que hay que hacer es mantener la tensión. Son 2 años, pero tienes que buscar la manera de mantener el discurso alto, un discurso fuerte, porque además tienes a Vox, las circunstancias son absolutamente excepcionales, y como oposición tienes que decir que tú estás haciendo algo y que tú estás movilizando y que por lo menos estás haciendo lo que puedes tener en tu mano para hacer, para sacar a Sánchez de la Moncloa, que es lo que tú quieres conseguir con tu proyecto, ¿no? La situación en España está polarizada, para mí no es negativo, está polarizada, ya está. Y las personas que van a la manifestación del Partido Popular son del Partido Popular y son votantes del Partido Popular, clásicos. Es un clásico la manifestación en el caso del Partido Popular, históricamente es un clásico, moviliza de esa manera. Y ahí van los del Partido Popular y los votantes del Partido Popular y de Vox, porque van a ir los de Vox también, votantes. Por tanto, yo creo que es una cosa que afecta, comillas, y en el sentido positivo, afecta a los votantes del Partido Popular. Yo no creo que ahí vaya a ser atractivo. Del Partido Comunista no van a ir. Vaya a ser, pero ni siquiera de personas templadas. Podría decir, hombre, también hay personas templadas que irán a la manifestación. No, está muy polarizada la situación y van los del PP. Y luego os veo muy seguros con eso del 2027. A Aznar le veo muy seguro. Me ha sorprendido, porque la presidenta Ayuso hace 3-4 días habló de 2026. Había que crear el clima necesario para anticipar a 2026 las elecciones y que, ojo, hay que estar preparados para las elecciones. El propio Feijóo, cuando justifica este congreso de pronto extraordinario que se ha montado en julio y pretende argumentar y dice, hay que estar preparados para las elecciones. Pero bueno, quiero decir, yo, como analista, tampoco descarto que el presidente de gobierno en 2026, que cumple dos legislaturas, pues se plantee, hay oportunidades, como están las elecciones andaluzas, hay que ver el panorama interno, por ejemplo, el caso de García Paje, que ha señalado hace muy pocas horas, bueno, ¿se está pensando o no en la situación de 2023, donde fue la gran derrota de Pedro Sánchez en las autonómicas, precisamente, y locales? O sea que yo, ya digo, como analista, no descarto para nada que el presidente de gobierno tenga en el escenario, no digo que lo vaya a hacer, pero tenga en el escenario, por eso lo del 2027 seguro, yo no lo doy por seguro. Solo como paréntesis, Podemos piensa como tú, Podemos está convencido que va a juntar las elecciones generales con las andaluzas en el 26. O sea, que digo para que... Yo digo que es una hipótesis. Es una hipótesis. Por eso me sorprende la seguridad, digamos, esto va a 2027. Bueno, vamos a ver, porque el presidente de gobierno, recordemos que tiene la capacidad de decir, vamos a hacerlo en 2026. Ojo al dato. En todo caso, lo que está haciendo el PP es, digamos, prepararse para todos los escenarios. Claro. Porque, es decir, entiendo que Sánchez tiene toda la vocación de llevarlas al 2027, pero no quiero que me pille con el pie cambiado, y efectivamente el PSOE está haciendo los deberes en cada uno de sus territorios y el PP, pues de momento, esa parte no la tenía porque estaba esperando. Entonces, lo que hace Feijóo es lanzar este congreso, reforzar su proyecto, empezar a meter caras pensando en un gobierno en la sombra que va a ir presentando poco a poco e irse preparando para que, si se adelantan las elecciones, tenga proyecto preparado, tenga caras y tenga un equipo en mente. No quiere decir que esté pensando ni que vaya a ser en el 27 ni en el 26, es que no lo saben, pero se está preparando. Yo creo que es un debate bastante estéril, porque os recuerdo que Pedro Sánchez decidió convocar las elecciones, las últimas, en una noche. Quiero decir que... Esta semana ha hecho años, por cierto. Tuvo los resultados a las 9:30 de la noche de un domingo, tuvo esos resultados pésimos de las elecciones autonómicas, perdió varias autonomías y muchos ayuntamientos, y 2 horas después, o 1 hora y media después de ya tener los datos encima de la mesa, reunió a 4 o 5 personas para comunicarles, ni siquiera para debatir, para comunicarles que adelantaba las elecciones al 23 de julio. Eso sucedió en una noche, con lo cual... Me apoyo en tu tesis para decir que asegurar
hablar con Sánchez, que vamos a ir al 27. Que Sánchez hace mucha estrategia y es un político que mira, que hace estrategia, todo eso evidentemente, y ya lleva muchos años de presidente y sabe perfectamente la estrategia. Pero que no creo que lo tengan ni decidido, ni estructurado, ni pensado, porque dependerá de las encuestas, dependerá de la evolución política, de todos estos casos, todas las cosas que hay encima de la mesa, y en función de cómo llegue a 2026 tomar esa decisión. Desde luego yo lo que sí me consta es que el plan A es llegar hasta 2027, pero claro que lo puede cambiar si lo cambió aquella vez si nos en 2 horas. algo de la estrategia.